La bolsa americana y especialmente el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq están rompiendo máximos históricos. ¿Quién iba a decir esto cuando solamente hace 3 meses, en apenas unos días, se dejaron más del 35% de su valor? Es increíble. ¿Por qué ocurre esto cuando los economistas dicen que lo gordo de la crisis está por llegar, que tenemos una vuelta al confinamiento en otoño y que los casos se van a volver a disparar, terminando de rematar las ya muy dañadas economías que tenemos? Bueno, siempre dicen que Wall Street va un paso por delante y descuenta los acontecimientos futuros. ¿Puede querer decir esto que quizá lo que nos espera no sea tan grave como nos están haciendo creer, o que quizá Wall Street fía todo su futuro a una vacuna que palie los efectos del coronavirus? Pues esto es lo que vamos a analizar en el vídeo y sobre todo cómo invertir en estos tiempos de incertidumbre para hacer crecer nuestro dinero con éxito, que para eso estamos aquí, para ganar dinero. Pero antes déjame decirte una cosa, si el Standard & Poor's con la que está cayendo está superando máximos históricos, nosotros también tenemos que hacerlo. Así que te pido que destroces el botón del like y que me ayudes a llegar a 50 likes en este vídeo, que casi no lo hemos hecho en ningún otro, y esto me ayudará a intentar hacer crecer el canal y a estar aquí con vosotros mucho más tiempo y traeros las mejores noticias y las mejores estrategias para cuidar de nuestras finanzas personales. Como sabemos, en el comienzo de marzo los mercados cayeron e hicieron que se perdiese en bolsa, en la bolsa americana, el 35% del valor en apenas días. Wall Street perdió en 18 días la mitad de lo que había ganado en los últimos 3 años. Son datos escalofriantes. Además de esto, todos sufrimos una pandemia de miedo, de salud, hubo gente que perdió familiares y perdimos por muchos momentos la esperanza de vivir en libertad como lo habíamos estado haciendo hasta el momento. A causa de esto, la Fed, los bancos centrales de medio mundo decidieron poner en marcha sus impresoras de dinero e inyectar a la economía miles y miles y miles y miles y miles de millones de dinero, con el objetivo de que la economía no colapsase y de que los bancos tuviesen dinero suficiente para prestar a las familias en problemas y a las empresas con apuros económicos, con el objetivo de que esta crisis, que se espera que sea temporal, no fuese definitiva y abocase a la quiebra, lo que provocaría más y más paro. Con estos problemas económicos, los gobiernos también decidieron entrar de lleno en el asunto e intentar solucionarlo. En Estados Unidos hubo cheques estímulo a las familias por valor de 1.000 y hasta 4.000 euros. Esto quiere decir que cada familia recibió por correo un cheque con 1.000 euros, dólares, que los podían gastar en absolutamente lo que quisiesen. En España fue el colofón para que el gobierno de Unidas Podemos y de PSOE tomase la decisión de la renta mínima universal. Y acompañado esto de muchas medidas como los ERTEs y apoyos a empresas, aunque los empresarios dicen que son muy insuficientes. Parece que las bolsas, con estas medidas, especialmente las de los bancos centrales inyectando miles y miles de millones a la economía, reaccionaron y el mercado poco a poco fue recuperándose a medida que la pandemia iba avanzando. Pero entonces, si aún tenemos estos riesgos de rebrotes y hay tanto temor a lo que pueda pasar en octubre y a cómo de dañadas han quedado las economías de los países y de las empresas, ¿cómo puede ser que ya estemos hablando de máximos históricos? Pues bien, para poder abordar este tema y ver cómo invertir con éxito en el futuro, es muy importante que entendamos exactamente cómo funcionan los índices, especialmente cómo funciona el Standard & Poor's 500. Y para ello vamos a poner el ejemplo de una familia, ¿de acuerdo? Imaginemos que nosotros somos el padre, tenemos una mujer y tenemos 2 hijos. La familia está compuesta por 4 personas. De esta familia, yo, que soy el padre, genero 2.000 euros. Mi mujer genera 4.000 al mes y mis hijos generan 1.000 y 1.000, otros 1.000. En total, la familia genera 8.000 euros, ¿de acuerdo? Este sería el valor de nuestro índice familiar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mi hijo le suben el sueldo 1.000 euros? Pues que yo seguiría generando 2.000, mi mujer 4, uno de mis hijos 2 y otro 1. Pasaríamos de generar 8 a generar 9. ¿Qué ocurre? Pues que si te das cuenta, por ejemplo, mi mujer con los 4.000 euros de ingreso representa casi la mitad del índice ella sola. Si a ella sube el sueldo o baja, nuestro índice va a verse muy afectado. Y esto es lo que ocurre especialmente en el Standard & Poor's 500, donde las 5 primeras empresas suponen más del 20% del peso del total del índice. O dicho de otra manera, las 5 primeras empresas valen un 20%, mientras que el 80% restante lo valen 495 empresas. Es una barbaridad. Me juego contigo la mano y no la pierdo a que has usado más de una vez y probablemente lo uses en tu día a día productos de una de estas 5 empresas.
La primera de ellas es Apple, la gran creadora de nuestros iPhone, de nuestros ordenadores y de un montón de software que utilizamos a diario. La segunda es Microsoft, también creadora de ordenadores, de software como Excel o Word y un montón de aplicaciones más. La tercera de ellas es Amazon. Muchos de nosotros ya compramos allí día a día todos los productos que queremos e incluso en las grandes ciudades son capaces de que compres por internet la compra, incluso productos frescos, y te los traigan a las 2 horas a tu casa. La siguiente es Facebook y la siguiente Google, de sobra conocidas. No hace falta que te demos explicaciones de a qué se dedican, ¿verdad? Pues lo que está ocurriendo en el Standard & Poor's 500 es que los grandes tecnológicos están creciendo tanto que están impulsando y llevando el peso de toda la economía, pese a que de las 500 empresas que componen el índice, 300 de ellas se encuentran en negativo comparado con su cotización de hace 12 meses. Esto es una burrada. Fijaos que más de la mitad están en negativo respecto a hace 12 meses, sin embargo el índice está rompiendo máximos históricos. Y esto es más heavy aún, más increíble aún, si miras la cotización del Nasdaq, que el Nasdaq está únicamente compuesto por las 100 empresas tecnológicas más grandes. El Nasdaq lleva rompiendo máximos históricos desde 2014 y está plenamente superado el bajón del coronavirus. Si echamos un vistazo a la composición del Nasdaq, 97 de las 100 empresas que lo componen están en ganancias respecto al último periodo de 12 meses. Y de las 3 empresas que están en pérdidas, solo una de ellas tiene pérdidas superiores al 2%, lo cual es una burrada. Ahí ha ganado dinero hasta el más tonto, como se podría decir. No obstante, si echamos un vistazo al índice de nuestra casa, al IBEX 35, vemos que está en caída libre y no tiene idea de poner ningún freno a esta caída. ¿Por qué puede pasar esto? Pues bien, las conclusiones que yo saco son muy claras. La primera conclusión es que vamos camino a un tipo nuevo de sociedad y a unos nuevos hábitos de consumo. Es evidente que sectores como el del comercio electrónico y la de la alta tecnología y el tratamiento de datos llevan un camino recorrido tremendo y así lo reflejan las cotizaciones de estas empresas, que no muestran únicamente el gran potencial de mercado que tienen como Apple, Facebook, Google, etcétera, sino que muestran que en el futuro van a seguir predominando, incluso haciendo más grande su posición de dominio. ¿Qué pasa? Pues que los índices que tienen una gran exposición a estas tecnologías, como el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq, están creciendo y no les afecta tanto la bajada en la economía más tradicional, por así decirlo. Otros sectores como el IBEX, donde tenemos un peso enorme de nuestros bancos, incluso peor aún, de empresas muy destinadas al turismo y a los viajes, pues se están viendo muy afectadas con todo esto del coronavirus. La segunda conclusión que yo creo que cabe esperar es que si vemos las empresas que están siendo tan afectadas como Boeing, American Express, no son empresas malas que hayan hecho las cosas demasiado mal, aunque quizá las podrían haber hecho peor. Son empresas que se están viendo muy afectadas por esta bajada de tipos de interés, por este parón de la economía, y es posible que podamos esperar una recuperación en los próximos meses. Pero entonces te preguntarás, ¿qué tenemos que hacer a la hora de invertir? ¿Esperar que baje un poco más por si hay una segunda ola de rebrotes gorda en octubre? ¿O invertir ya pensando que Wall Street y los grandes mercados dan por hecho que puede pasar cosas malas, pero aún así piensan que la economía va a seguir creciendo? Pues bien, la respuesta, en mi opinión, es muy sencilla. Mi conclusión después de analizar todos estos datos y de pensarlo fríamente es que tenemos que seguir con nuestra estrategia de compra mensual en los índices que más nos gustan, en mi opinión, del Standard & Poor's 500, del Nasdaq, y quizá un poquito en el MSCI global para tener algo más de exposición al resto de mercados. Pero yo fío mi dinero y mi futuro a que la economía americana siga creciendo y siga predominando, con un poquito de exposición al mercado asiático, pero con la mayoría de huevos recogidos en la bolsa americana. ¿Quiere decir esto que el Nasdaq o el Standard & Poor's 500 no vayan a caer? No, es más, van a caer seguro. ¿Qué pasa? Que yo, mi opinión, es que pese a que vaya a haber momentos en los que caigan, como voy a estar comprando mes a mes, pase lo que pase, pues no pasa nada. Si cae, compraré, y mejor para mí que conseguiré comprar más barato, y a largo plazo el Standard & Poor's 500 nos ha demostrado que sube. Ha estado por medio de la crisis del 2002 tecnológica, la crisis del 2008, las recesiones del siglo XX, y ha seguido creciendo. Parecía que se iba a acabar el mundo, parecía que había la Guerra Fría y que todo iba a irse al garete, y la economía ha seguido tirando para arriba. Entonces, como dice Warren Buffett, si no estás apostando contra América y nunca lo debes de hacer, sigue con tus aportaciones mensuales. Eso sí, no entres ahora con 20.000 euros y lo dejes ahí, sino que invierte pues 300 mes a mes, y lo que conseguirás es ponderar tu posición en todas las subidas y bajadas de la gráfica y acabarás creciendo con la economía. Y como dicen los americanos,
Nunca intentes batir al mercado, sino mantenerte en el mercado. En inglés se conoce como "It's always better to spend time in the market than trying to beat the market". Es mucho mejor pasar tiempo en el mercado que intentar ganarlo. Así es como las grandes fortunas se han hecho, creciendo con la economía y no intentando buscar ese momento mágico en el que, he aprovechado la caída del 30% y ahora me está subiendo un 60%. Vale, eso te puede pasar una vez en la vida, pero es como ganar la lotería. Es mucho más fácil indexarte y dejar que tus ahorros crezcan con el tiempo. Porque si no, te puede pasar como a mucha gente le ha pasado con el Nasdaq, que desde 2014 está en máximos históricos y llevan diciendo que va a caer, que va a caer, que va a caer, y podrían casi haber duplicado su posición desde 2014. Así que amigos, esta es mi conclusión, tranquilidad, seguid con vuestro plan de inversión y en mi opinión siempre es mejor, si no eres un auténtico experto, indexarte que no intentar jugar a adivinar qué acciones van a ir mejor y cuáles van a ir peor, porque gracias a los índices, si las grandes empresas tiran del carro, nosotros tiraremos del carro. Y si hay nuevas empresas que entran en el índice, será genial, porque como ya estamos invirtiendo en el índice, nosotros indirectamente también estaremos invirtiendo con ellas y ganando con las nuevas estrellas del mercado. Así que nada amigos, dejad un like tremendo si os ha gustado el vídeo y nos vemos el jueves en el siguiente. Un abrazo.